Bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta capucha con 2 agujas, talla 4. Ya tenemos en el video anterior la talla 2 con el mismo punto. Así como en el video anterior, también está con el texto. Para la capucha necesitamos lana grueso, un ovillo de 100 gramos, aguja número 3, crochet grueso, aguja punta roma grueso y marcadores. Juntar las 2 agujas de esta forma. Dejar como 10 centímetros la lana. Envolver de esta forma. En cada aguja tiene que ser 34 puntos. En total 68. Son 34 en cada lado, total 68 puntos. Aquí en el texto tenemos la descripción de cada hilera. Sacar la aguja hacia adelante. Pasar 2 puntos sin tejer al derecho. Tejer 4 puntos revés y 4 puntos al derecho. Este es la fila 1. Cuatro puntos revés, 4 puntos derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho. Este es un lado. Pasar al otro lado. Continuar. 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Es 4 puntos revés y 4 puntos al derecho. Seguimos en la fila 1. Los 2 puntos de orilla al derecho. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 2. 4 puntos revés, 4 puntos al derecho.
Seguimos en la fila 2. Es la fila 3. Tejer los puntos como se presentan. Aquí tejer 3 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho y tejer un punto revés. Pasar al otro lado, seguimos en la fila 3. Tejer un punto revés, aumentar un punto al derecho, tejer 3 puntos al derecho. Aquí se ha aumentado un punto y de este otro lado también un punto, en total 2 puntos. Tejer los puntos como se presentan. Dar la vuelta. Es la fila 4. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer los puntos como se presentan. Pasar al otro lado. Seguimos en la fila 4. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer. Este es la fila 5. Tejer todos los puntos al derecho. Pasar al otro lado. Tejer todos los puntos al derecho. Dar la vuelta. Es la fila 6, pasar 2 puntos sin tejer y tejer todos los puntos al revés. Aquí en la fila 6, aumentar un punto al revés. Tejer un punto revés. Pasar al otro lado. Y continuar. Tejer un punto revés. Aumentar un punto al revés.
En esta parte se tiene que aumentar un punto cada 3 filas o en múltiplos de 3. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 7. Tejer 2 puntos revés y 4 puntos al derecho. 4 puntos revés y 4 puntos al derecho. Cuatro puntos al derecho y aquí son 4 puntos revés. Es la fila 7. Aquí en el texto son en esta parte. La fila 7, lo último, 4 puntos revés, total 36. Pasar al otro lado y empezar con 4 puntos derecho. Pasar al otro lado. Cuatro puntos al derecho. Y 4 puntos revés. Se debe seguir el texto y se formará el punto. Dar la vuelta. Es la fila 8. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos como se presentan. Pasar al otro lado. Lo mismo, tejer los puntos como se presentan. Seguimos en la fila 8. Dar la vuelta es la fila 9. Pasar los puntos sin tejer. 2 puntos revés. Tejer los puntos como se presentan. Aquí en la fila 9 se debe aumentar un punto de cada lado. Es 3 puntos revés, aumentar un punto al revés, tejer un punto al derecho. Pasar al otro lado. Es un punto al revés. Aumentar un punto al derecho
tejer 3 puntos al derecho. Y así hemos aumentado de cada lado un punto. Seguimos en la fila 9. Dar la vuelta es la fila 10. Pasar 2 puntos sin tejer, es el punto de orilla, y tejer los puntos como se presentan. Es la fila 11. Tejer todos los puntos al derecho. Dar la vuelta es la fila 12. Tejer al revés. Aquí en la fila 12, aumentar un punto al revés. Tejer un punto al revés y pasar al otro lado. Tejer un punto al revés, aumentar un punto al revés, dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. En esta parte son 4 puntos al derecho. Pasar al otro lado. Seguimos en la fila 13. Tejer 4 puntos al derecho. 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Y 4 puntos al derecho más 2 puntos al derecho que son los puntos de orilla. Dar la vuelta es la fila 14. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 15. Tejer los puntos como se presentan. Aquí en la fila 15, aumentar un punto al derecho. Un punto revés. Pasar al otro lado. Tejer un punto revés. Aumentar un punto al derecho. Dar la vuelta es la fila 16. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos como se presentan.
Es la fila 17. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 18, pasar 2 puntos sin tejer y tejer todos los puntos al revés. Aquí en la fila 18, aumentar un punto al revés, tejer un punto revés, pasar al otro lado, tejer un punto revés y aumentar un punto al revés. Dar la vuelta. Es la fila 19, pasar 2 puntos sin tejer. Tejer 2 puntos al derecho y luego 4 puntos revés y 4 puntos al derecho. Seguimos en la fila 19. Tejer 4 puntos al derecho. Y 4 puntos revés. Pasar 2 puntos sin tejer. Después tejer los puntos como se presentan. Es la fila 20. Es la fila 21, pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos como se presentan. Aquí en la fila 21, aumentar un punto al revés, tejer un punto al derecho, pasar al otro lado, tejer un punto al revés, aumentar un punto al derecho y tejer 3 puntos al derecho. Seguimos en la fila 21. Es la fila 22, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 23, pasar 2 puntos sin tejer y tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 24, pasar 2 puntos sin tejer y tejer todos los puntos al revés. Aquí en la fila 24, aumentar un punto al revés.
tejer un punto al revés y pasar al otro lado. Tejer un punto revés, aumentar un punto al revés, dar la vuelta, es la fila 25, pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Es la fila 26, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 27, tejer los puntos como se presentan. Aquí en la fila 27, aumentar un punto al derecho, tejer un punto al revés, poner un marcador, aquí en el otro lado, tejer un punto al revés, aumentar un punto al derecho, tejer 3 puntos al derecho, después tejer 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 28. Pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 29. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 30. Tejer los puntos al revés. Aquí en la fila 30, aumentar un punto al revés, tejer un punto revés, pasar el marcador, tejer un punto revés, aumentar un punto al revés, dar la vuelta. Hasta aquí son 44 puntos de cada lado. En esta parte 44 y en este otro lado son 44. Desde aquí tejer recto sin aumentar. Hasta la fila 52. Seguimos formando la figura y esto es pasar 2 puntos sin tejer, 2 puntos revés, es la fila 31, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Aquí en la fila 31 son 4 puntos revés, sacar el marcador,
4 puntos al derecho. Ya no necesitamos tener el marcador porque ya no vamos a aumentar. Son 4 puntos al derecho y 4 puntos revés. Entonces aquí continuamos con el texto. Cuatro puntos revés, 2 puntos al derecho, más 2 puntos al derecho que son los 2 puntos de orilla. Dar la vuelta. Es la fila 32. Tejer los puntos como se presentan. Lo mismo en la fila 33 y 34. Es la fila 34. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 35. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 36. Tejer los puntos al revés. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer es la fila 37. 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. 4 puntos al derecho y 2 puntos de orilla al derecho también. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer los puntos como se presentan. Este es la fila 38 y la fila 39 y 40. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 40. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 41. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer al revés los puntos. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer es la fila 43. 2 puntos al derecho, 4 puntos revés. 2 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Los 2 últimos puntos al derecho.
Es la fila 44. Tejer los puntos como se presentan. También la fila 45 y 46. Es la fila 46. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 47. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos al revés. Es la fila 48. Pasar 2 puntos sin tejer es la fila 49. 4 puntos revés. 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés y 2 puntos al derecho. Pasar los 2 puntos sin tejer y tejer los puntos como se presentan, la fila 50, 51 y 52. Es la fila 52. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 53. Hasta aquí es 53 filas. Poner marcador son 30 puntos. 28 puntos y en el otro lado son 30. Se debe tejer primero un lado. Es la fila 54, tejer al revés. Son 30 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 55. 2 puntos revés. 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, es la fila 56. Tejer los puntos como se presentan. Poner 2 puntos en descanso y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer los puntos como se presentan.
es la fila 57. Es la fila 58. Tejer los puntos como se presentan. Aquí en la fila 58 poner 2 puntos en descanso. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja, es la fila 59. Tejer los puntos al derecho. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos al revés. Es la fila 60. Poner 2 puntos en descanso. Dar la vuelta a la lana en la aguja. Es la fila 61. Tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Y 2 puntos al derecho, los que son de orilla. Es la fila 62. Tejer los puntos como se presentan. Poner 2 puntos en descanso. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 63. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos como se presentan. Es la fila 64. Poner 2 puntos en descanso. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer los puntos al derecho. Es la fila 65. Es la fila 66. Tejer los puntos al revés. Poner 2 puntos en descanso. Envolver la lana en la aguja. Envolver la lana en la aguja. Tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 67. 4 puntos revés. Dos, 4 puntos al derecho, 2 puntos revés y 2 puntos al derecho. Es la fila 68. Tejer los puntos como se presentan. Poner 2 puntos en descanso. Envolver la lana en la aguja y tejer 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. 4 puntos al derecho, 2 puntos revés y los 2 últimos puntos al derecho. Pasar 2 puntos sin tejer
y tejer los puntos como se presentan. Es la fila 70. Poner 2 puntos en descanso. Aquí en la fila 70 son 14 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 71 y tejer los puntos al derecho. Hasta aquí será un lado. Ahora pasar a tejer este otro lado de la misma forma. Entonces, aquí en la fila 72, tejer todos los puntos al revés. Para este lado es la fila 74. Sin embargo, para este otro lado es la fila 54. Aquí la lana que se ha envuelto es unir con el punto que está delante, de esa forma. Y cada uno se debe unir de esa forma. Aquí lo mismo. Aquí en el centro son 28 puntos que se mantienen. Pasar el marcador. En este lado es la fila 54. Tejer al revés. Dar la vuelta. Como en este otro lado, es tejer poniendo 2 puntos en descanso cada 2 filas. Esta es la fila 55. Tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos revés, 4 puntos al derecho. Aquí seguimos con el texto. Estamos en esta parte que es la hilera 55. Tejer los 30 puntos. Es la fila 55. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer los puntos como se presentan. Pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 57. Tejer los puntos como se presentan. Y aquí poner 2 puntos en descanso. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer los puntos como se presentan. Es la fila 58. Se debe tejer igual que en este otro lado.
Pasar 2 puntos sin tejer y tejer los puntos como se presentan. Este es la fila 69. Poner en descanso 2 puntos. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja. Es la fila 70. Tejer los puntos como se presentan. Aquí ya se formó la figura, aquí en la fila 70, y son 16 puntos. Pasar 2 puntos sin tejer, tejer los puntos al derecho. Es la fila 71. Tejer 31 puntos. Aquí unir la lana que hemos envuelto a la aguja más un punto, de esa forma. Y aquí también. Aquí tomar más este otro punto. Es así que en este lado son 31 puntos. De esa forma, poner el marcador y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer al revés. Es la fila 72. Y queda de esta forma la capucha. En esta parte pasar una fila con crochet . Y así queda prolijo el borde. Ahora tenemos un punto extra aquí.
pasa ahí. Desde aquí es tejer punto tubular 17 filas. Entonces es pasar 2 puntos sin tejer, tejer un punto revés, pasar un punto sin tejer y tejer al revés. Pasar un punto sin tejer y tejer al revés. Los dos últimos puntos tejer al revés. Dar la vuelta. Es la fila 2, pasar 3 puntos sin tejer. Tejer al revés. Y pasar un punto sin tejer y tejer al revés. Y hasta aquí son 17 filas. Queda de esta forma. Si queremos solamente la capucha, se puede finalizar aquí con la aguja punto por punto. Hasta aquí hemos terminado la capucha. El inicio son 18 centímetros. Hasta aquí son 21 centímetros. 20 centímetros. 24 centímetros. Y esta es la parte que es el punto tubular, son 3 centímetros. En el siguiente video será el saquito, donde continúa desde esta parte, que son los 88 puntos. Muchas gracias por ver el video. Les invito a ver el siguiente video, que será la continuación de esto, que viene a ser el saquito.